Biomoléculas orgánicas. Macromoléculas. Forman la estructura y realizan las actividades de las células. Están bien organizadas y contienen docenas y millones de átomos de carbono. Su presencia otorga a los organismos las propiedades de la vida. Pueden dividirse en 4 grandes principales categorías: carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. En esta presentación podemos observar la localización de las biomoléculas en estructuras celulares. Vamos a empezar hablando de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, conocidos también como glucanos. Son azúcares simples, son moléculas muy diversas que se forman de la unión de moléculas más pequeñas llamadas azúcares o monosacáridos. Dentro de sus funciones y características, almacenar energía química, combustible y metabolitos intermediarios. Fungir como duraderos materiales biológicos de construcción. Forman parte del armazón estructural del RNA y DNA. Son elementos estructurales de paredes celulares de bacterias y plantas. Están enlazados a muchas proteínas y lípidos, donde ejercen funciones clave en las interacciones entre las células y otros elementos del entorno celular. Clasificación. Hay 3 tipos principales de glúcidos que se clasifican según el número de unidades de azúcares que constituyen la molécula. Así podemos distinguir 3 grupos, que son monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los azúcares más sencillos formados por una unidad de azúcar. Se les ha denominado clásicamente como hidratos de carbono. Se nombran mediante el sufijo osa y un prefijo que indica el número de átomos de carbono de la molécula. Son solubles en agua, son la unidad estructural de los disacáridos y de los polisacáridos, pudiendo combinarse de formas muy variadas, dando lugar a una enorme diversidad de moléculas. Entre los monosacáridos más importantes distinguimos la glucosa, que es una hexosa, que es la fuente principal de energía de todos los seres vivos. La fructosa, que también es una hexosa, común en las células vegetales. Esta abunda en muchos frutos. La ribosa y su derivado, la desoxirribosa, son pentosas que forman parte de los ácidos nucleicos respectivamente. Los oligosacáridos se originan de la unión de 2 moléculas de monosacárido iguales o distintos. En el proceso de formación se libera una molécula de agua y se forma un enlace. Por lo general, estas sucesiones se encuentran unidas por enlaces covalentes, como lípidos y proteínas, lo que convierte en glucolípidos y glucoproteínas, en dicho orden. Los más importantes son la lactosa, que es el azúcar de la leche, está formado por glucosa y galactosa. La sacarosa, que es el azúcar de mesa obtenido de la remolacha y de la caña de azúcar.
Está formado por glucosa y fructosa. También es abundante en la miel. Y la maltosa, que se obtiene y cebada. Está formado por dos unidades de glucosa, que son la glucosa y la fructosa. Los polisacáridos son los glúcidos más complejos de todos. Están constituidos por la unión de más de 10 monosacáridos por enlaces glucosídicos. Forman macromoléculas enormes. Son moléculas muy poco solubles en agua o incluso insolubles debido a su enorme tamaño. Sus funciones principales son servir de reserva energética y la formación de estructuras celulares fundamentales para algunos seres vivos como los vegetales. Los más importantes son el almidón, que es el polisacárido de reserva de las células vegetales. Se almacena en tubérculos y semillas principalmente. El glucógeno, que es el polisacárido de reserva de las de las células animales y de los hongos. La celulosa, que es un polisacárido estructural que forma la pared celular de vegetales. Un dato curioso: el fisiólogo francés Claude Bernard descubrió que la glucosa ingresa a la sangre desde el hígado. Observó que el tejido hepático contiene un polímero insoluble de glucosa llamado glucógeno, y de allí concluyó que varios componentes de alimentos se transportan al hígado, donde por razones químicas se convierten en glucosa y se almacenan como glucógeno. Factores que intervienen en la digestión de los carbohidratos son la boca, el páncreas, el intestino, la sacarasa y la lactasa, como se muestra en el cuadro. Ahora hablaremos de los lípidos. Un grupo diverso de moléculas biológicas no polares cuyas propiedades comunes son su capacidad para disolverse en solventes orgánicos, como el cloroformo y el benceno, y su incapacidad para hacerlo en el agua. Esta es una cualidad que explica muchas de sus funciones. Clasificación y funciones. Los lípidos importantes en la función celular incluyen las grasas, los esteroides y los fosfolípidos. Desde el punto de vista de la estructura química, es un grupo muy heterogéneo y diverso. Debido a este hecho, presenta múltiples funciones, dentro de las cuales encontramos la reserva energética, estructural y reguladora. Grasas. Las grasas consisten en una molécula de glicerol unida a enlaces ester y a 3 ácidos grasos. El compuesto se denomina triacilglicerol. Son moléculas mucho más energéticas que los azúcares que forman estas. De segundo lugar, en la clasificación de los lípidos tenemos los esteroides, que se acumulan alrededor de un esqueleto de hidrocarburos característico de 4 anillos. Uno de los más importantes es el colesterol, un componente de las membranas de las células animales y precursor en la síntesis de diversas hormonas esteroideas, como la testosterona, la progesterona y los estrógenos, que vemos en los hombres y en las mujeres. Los fosfolípidos. La molécula se parece a la de la grasa, pero solo tiene 2 cadenas de ácido graso. Es un diacilglicerol.
tienen función estructural y forman la base de todas las membranas celulares, en las que se organizan formando bicapas. Un dato curioso es que los jabones, cualquier lípido que posea al menos un ácido graso en su molécula producirá jabón si se calienta junto a una base como la sosa o el hidróxido potásico. Las proteínas son macromoléculas que realizan todas las actividades celulares. Son las herramientas y las máquinas moleculares que permiten que los eventos sucedan. Están formadas por unidades más sencillas llamadas aminoácidos. Entre sus características y funciones tenemos como enzimas, aceleran en gran medida las reacciones metabólicas, como cables estructurales, brindan soporte mecánico, tanto dentro de las células como en su vecindad o periferia. Como hormonas, intervienen en factores de crecimiento y activadores genéticos. Realizan funciones reguladoras y transportadores. Determinan ante qué reacciona una célula y qué tipos de sustancia entran o salen de ella. Dentro de sus características y funciones tenemos como filamentos contráctiles y motores moleculares, constituyen la maquinaria para los movimientos biológicos. Actúan como anticuerpos y toxinas, forman coágulos sanguíneos y absorben o refractan la luz. Estructura de la proteína. Las proteínas son las que ilustran mejor la íntima relación que existe entre la forma y la función. Se han descrito 4 primeros niveles que son primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Aquí las vemos todas con su composición. La mayor parte de las proteínas se clasifica con base en su conformación general, como proteínas fibrosas que tienen forma alargada o proteínas globulares con morfología compacta. Clasificación. Proteínas fibrosas. Casi todas las proteínas que actúan como materiales estructurales fuera de células vivas son proteínas fibrosas. Las queratinas son un ejemplo de ellas. La seda y los colágenos y las elastinas también. Estas moléculas resisten las fuerzas de sustracción y en cizalla a las que están expuestas. Proteínas globulares. La mayor parte de estas proteínas están dentro de la célula. Son solubles en el citoplasma celular y tienen función catalizadora. Por último tenemos los ácidos nucleicos. Son macromoléculas construidas con series largas de monómeros llamados nucleótidos. Sirven sobre todo para el almacenamiento y la transmisión de información genética, aunque también pueden tener funciones estructurales o catalíticas. Están formadas por 3 componentes: una molécula de ácido fosfórico, una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa y una base nitrogenada.
Existen dos tipos de ácidos nucleicos en los organismos vivos: el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El primero es el material genético de todos los organismos celulares, aunque el segundo tiene esa función en muchos virus. En las células, la información almacenada en el DNA celulares a través de la formación de mensajes de RNA. Ácido desoxirribonucleico o ADN. Los nucleótidos tienen como pentosa la desoxirribosa y como bases nitrogenadas la adenina, guanina, citosina y timina. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí que forman una doble hélice. Ácido ribonucleico o ARN. Los nucleótidos tienen como pentosa a la ribosa en vez de la desoxirribosa y como bases nitrogenadas la adenina, guanina, citosina y uracilo. La molécula es lineal, formada por una sola cadena de nucleótidos. Funciones y características. El ADN es la molécula portadora de la información genética de un individuo. Dirige la síntesis proteica y por otro lado transmite la información a las generaciones futuras. El ARN es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de proteínas. Muchas gracias.